Gracias, señora presidenta. Quisiera, señoría, que mis primeras palabras de esta tarde fueran en memoria de las 3 mujeres asesinadas durante la última semana. Ha dicho el candidato a la presidencia que la violencia machista es una lacra. Es algo más que una lacra, es violencia estructural y se puede combatir y evitar con políticas públicas correctamente financiadas. Señor Sánchez, he escuchado esta mañana con mucha atención su discurso. Ha sido un discurso extenso, carezco del tiempo para analizar todos los elementos que usted ha desarrollado esta mañana, pero querría hacerle algunos comentarios. El primero de orden histórico. Ha afirmado usted, en 1975 salimos de la dictadura. No, señor Sánchez. En 1975 murió un dictador en la cama y le quiero pedir que, por respeto a la dignidad de los antifascistas y los demócratas, que también en 1975, muchos de ellos militantes socialistas, se jugaban la libertad y se jugaban la vida combatiendo contra la dictadura, que rectifique usted esas palabras de esta mañana. La primera propuesta importante que ha hecho usted esta mañana me ha llamado mucho la atención. Ha propuesto usted un pacto de Estado, pero no ha propuesto un pacto de Estado para blindar la actualización de las pensiones, ni para garantizar la dignidad de los salarios, ni tampoco ha propuesto un pacto de Estado para blindar algunos derechos constitucionales que recoge la Carta Magna. Ha propuesto un pacto de Estado al Partido Popular para reformar el artículo 99 de la Constitución española. Y esto me ha llamado mucho la atención, porque usted quiere reformar el artículo 99 de la Constitución española para que una fuerza política con menos del 30% de los votos pueda formar gobierno sin ponerse de acuerdo con nadie. Es una propuesta legítima, pero me llama la atención que haya sido la primera propuesta que usted ha definido como propuesta de pacto de Estado en su intervención de investidura esta mañana. Es una propuesta legítima, pero va en contra del espíritu de la Constitución española del 78, que consagra que nuestro sistema político es parlamentario, no presidencialista. Y eso quiere decir que para formar gobierno hay que buscar el acuerdo para obtener las mayorías suficientes, en este caso la mayoría absoluta, o al menos más si es que no es, en segunda votación. Para ser usted constitucionalista, es llamativo que usted proponga una reforma de la Constitución, nada menos que al Partido Popular, que borra de un plumazo el diseño del sistema político que establece nuestra Carta Magna. El segundo elemento que llama la atención de esa propuesta es que va en contra de lo que han votado los españoles. Cuando los españoles quieren un gobierno de partido único, le dan mayoría absoluta. Lo hicieron con el señor Felipe González, lo hicieron con el señor José María Aznar. Pero si los ciudadanos votan a diferentes fuerzas políticas, lo que están diciendo los ciudadanos españoles es que no quieren un gobierno de partido único. Quieren que nos pongamos de acuerdo. No sé si es sensato plantear un pacto de Estado para reformar la Constitución como una suerte de triquiñuela para evitar que hagamos el trabajo que nos han encargado los ciudadanos, que es ponernos de acuerdo. Le aseguro a usted una cosa. Si los ciudadanos quisieran que su partido gobernara solo, le habrían dado mayoría absoluta. Y parece poco serio querer reformar la Constitución para cambiar la voluntad de los ciudadanos españoles. El tercer elemento que me llama la atención de su propuesta es que revela algo muy evidente. Si usted querría cambiar la Constitución para que con el 28% de los votos pudiera formar un gobierno de partido único, eso revela que usted no quiere o no querría hacer un acuerdo de gobierno con nosotros. Que si usted está negociando un acuerdo integral de gobierno con nosotros es porque no le queda más remedio. Disimule un poco, porque como estrategia de negociación, cuando no hemos llegado a un acuerdo, no parece lo más sensato ni lo más recomendable. Al mismo tiempo, me llama la atención que cuando todavía no hemos negociado un acuerdo de gobierno, usted insista en pedirle la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos. Le pido, por favor, que no se la pida también a Vox cuando intervenga el señor Abascal.
Muchos nos hemos sentido como se sentía Nanni Moretti en una secuencia memorable de Aprile, una película genial en la que veía a Massimo D'Alema discutir con Silvio Berlusconi, y Nanni Moretti le decía: D'Alema, di qualcosa di sinistra, dígale usted algo de izquierdas al Partido Popular y a Ciudadanos, señor Sánchez. Sus votantes y los nuestros creo que se lo agradecerían. Hace un año hicimos una moción de censura. Usted tenía 84 diputados y nosotros le apoyamos en esa moción de censura a cambio de nada. Y me reconocerá usted que trabajamos incluso más que su partido para que esa moción de censura, sobre la que nos habían repetido hasta la saciedad, ustedes también, que era imposible conseguir los números, saliera adelante. Y lo hicimos a cambio de nada. Fue nuestra experiencia de gobierno a la portuguesa. Un gobierno en minoría, con 84 diputados y acuerdos parlamentarios con nosotros. Reconocerán ustedes que esa experiencia de gobierno a la portuguesa fracasó. Y fracasó básicamente por una razón, porque tuvimos un gobierno inestable, incapaz de atar las mayorías suficientes para sacar adelante los presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, hubo que convocar elecciones. Por lo tanto, esa experiencia demostró que no funcionaba y creo que es legítimo que tratemos de construir una mayoría más estable y que este país tenga un gobierno estable con una base parlamentaria seria. Porque el problema, cuando usted insiste en pedirle al Partido Popular y a Ciudadanos la abstención, es que hay mucha gente que podría pensar que lo que usted desea no es un gobierno estable de izquierdas, sino que lo que usted desea es ser presidente a toda costa. Y no importan si las abstenciones vienen del Partido Popular, vienen de Ciudadanos, vienen de Esquerra Republicana, vienen de Bildu o vienen de cualquier formación política. Una mínima coherencia en los programas y en las alianzas es necesaria cuando se va a una sesión de investidura. Porque si usted insiste en pedir el apoyo de la derecha, hay mucha gente que va a pensar que lo prioritario para ustedes es el poder y no aplicar un programa de izquierdas, para lo cual ustedes tendrían que ponerse de acuerdo con formaciones políticas de izquierdas. Le dije hace un año en aquella moción de censura, señor Sánchez, algo que seguramente usted recuerda. Le dije: ganemos juntos las elecciones a la derecha en las próximas elecciones. Y lo conseguimos juntos. Ustedes tuvieron un resultado muy bueno, 7,4 millones de votos, el 28%. Pero esos son menos votos que los que obtuvieron el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Esos son menos escaños que los que obtuvieron el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Solamente con los 3,7 millones de votos que obtuvimos nosotros, el 14%, la mitad de lo que obtuvieron ustedes, podemos sumar una fuerza parlamentaria más amplia que la que suman las tres derechas, juntos. Y desde el minuto 1, después de las elecciones generales, les propusimos unir fuerzas para hacer un gobierno de coalición que encarara el futuro de nuestro país desde la estabilidad, desde el respeto y con un proyecto político. A partir de ahí, creo que ustedes plantearon excusas. La primera excusa: haríamos un gobierno de coalición con ustedes inmediatamente, pero no sumamos mayoría absoluta. Les dijimos: probemos a presentar un acuerdo de gobierno de coalición en esta Cámara y, si no logramos sacar la mayoría adelante, nosotros replanteamos nuestra posición. No volvieron ustedes a plantear ese argumento nunca más. Nos dijeron ustedes: su programa es demasiado radical. Y les dijimos: de acuerdo, vamos a moderar nuestro programa y nos vamos a centrar en que los artículos de la Constitución española de 1978 que protegen los derechos sociales se garanticen desde políticas públicas y se puedan desarrollar. No pedimos nada. En la negociación programática que estamos llevando a cabo con ustedes para hacer un gobierno de coalición diferente a aplicar la Constitución española. La tercera excusa que pusieron ustedes fue Cataluña. Por cierto, me ha llamado la atención que, hablando tanto de Venezuela y de China esta mañana, no haya hecho usted una sola mención a una situación que es grave en España y es el conflicto que se vive en Cataluña. Ha dicho usted algo que creo que no piensa y que también va a rectificar usted. Ha dicho: los independentistas no tienen apoyo suficiente para reivindicar lo que están reivindicando. Creo que los independentistas han recibido con alborozo esa afirmación y que, si usted lo piensa dos veces, rectificará lo que ha dicho esta mañana. Pues bien, sobre esto le dijimos: no hay líneas rojas por nuestra parte. Asumimos el liderazgo de ustedes porque han tenido más votos que nosotros en España
y esta vez han tenido más votos también en Cataluña. La cuarta excusa que usted planteó fue un veto a mi persona, algo inédito en la cultura política española y en la cultura política democrática, vetar al candidato de la fuerza política con la que se aspira a llegar a un acuerdo de gobierno. Creo que no miento si digo que nuestra respuesta les sorprendió a ustedes. Y a partir de ahí, ustedes se quedaron sin ninguna excusa. Y le voy a ser muy claro, sin florituras, sin matices. Le voy a explicar para qué queremos formar parte de un gobierno de coalición con ustedes. Queremos formar parte de un gobierno de coalición con ustedes para que en este país haya de una vez justicia fiscal y que nos aproximemos un poquito más a los estándares de justicia fiscal de la Unión Europea. Queremos formar parte de un gobierno de coalición con ustedes para que en este país se limite la precariedad laboral y para que en este país haya salarios dignos. Queremos formar parte de un gobierno de coalición con ustedes para que haya por fin una transición ecológica. Queremos formar parte de un gobierno de coalición con ustedes para que haya garantías de que cuando este gobierno se siente con las grandes eléctricas podemos asegurar que a los ciudadanos de este país se les va a bajar la factura de la luz. Queremos hacer un gobierno de coalición con ustedes para asegurar que hay un gobierno dispuesto a dar competencias a los ayuntamientos para intervenir el mercado del alquiler y que los alquileres abusivos que se practican en España puedan bajar. Queremos formar parte de un gobierno de coalición con ustedes para que haya escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años gratuitas. Queremos que haya un gobierno de coalición con ustedes para que haya una ley de eutanasia de una vez. Y les recuerdo que nosotros propusimos una ley de eutanasia y ustedes no la apoyaron en esta Cámara en su momento. Queremos gobernar en coalición con ustedes para que haya por fin una ley de igualdad LGTBI. Y para eso no pedimos nada que no nos corresponda. Renunciamos desde un primer momento a compartir con ustedes la responsabilidad en eso que llaman ministerios de Estado. Y tendríamos todo el derecho del mundo a exigir nuestra participación en la proporción que nos dan los votos. Pero les tenemos que plantear que necesitamos competencias y responsabilidades de gobierno acordes con nuestro peso electoral para formar parte de un gobierno con ustedes y para llegar a un acuerdo de investidura. Se lo tengo que decir con toda la claridad. Respeten ustedes a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno porque no lo podremos aceptar. Señor Sánchez, solo le pedimos respeto y reciprocidad. Creo que los españoles no entenderían que ustedes provocaran un adelanto electoral, aunque las encuestas que ustedes citan desde esta tribuna tantas veces les digan que ustedes tendrían un resultado estupendo. Creo que los españoles no entenderían que un exceso de autoconfianza y un exceso de arrogancia hiciera perder la oportunidad histórica de que este país tuviera un gobierno de coalición de izquierdas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Tiene la palabra el señor Asens Llodrà. Señorías, buenas tardes, buena tarde. Es la primera vez que tomo la palabra en esta tribuna y quería empezar agradeciendo a todas las mujeres y todos los hombres que nos han abierto camino. A las mujeres que levantaron un espejo incómodo para que fuéramos conscientes de nuestros privilegios. A los jóvenes que salieron a la calle a defender el futuro de nuestro planeta. A nuestra gente mayor que ganaron para nosotros derechos que ahora algunos quieren arrebatarnos.
Estamos orgullosos de toda esa gente, forman parte de nuestro ADN. No olvidemos nunca quiénes somos y de dónde venimos. Y nosotros venimos de lejos, pero también de una experiencia cercana de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona. Y ahí demostramos que sí se puede gobernar de otra forma. Y también aprendimos 3 reglas básicas que hoy aquí han brillado por su ausencia. La primera, sentido del momento histórico y, por tanto, de la oportunidad. Segunda, sentido de la responsabilidad y, por tanto, de la gestión de las propias contradicciones. Tercera, sentido de la institucionalidad y, por tanto, que uno se presenta a las elecciones con un partido, pero luego debe gobernar para todos y para todas. Y eso significa pactar con la diferencia también. Desde la humilde experiencia de ese gobierno, del gobierno de la capital de Cataluña, la segunda ciudad del Estado, permítanme que le agradezca a Pablo Iglesias haber estado a la altura de todos esos principios. Gracias, Pablo, por tu gesto de renuncia. Hay gestos que demuestran la altura política y humana de un dirigente. Nosotros estamos orgullosos de ti. No nos falles. Con este grito, miles de personas saludaron la victoria de Zapatero hace ya 15 años. Hoy, como ayer, tenemos un reto histórico para sanar las heridas sociales y territoriales que nos han legado la derecha, las derechas. Por eso, señor Sánchez, yo les pido que no eludan sus responsabilidades. Señor Sánchez, ¿a qué le tiene miedo? ¿Le tiene miedo? Sí, a muchas. ¿Le tiene miedo a aquellos que usted denunció en Salvados cuando nos contó que le presionaban para que no pactaran con nosotros, que para pactaran con la derecha? Yo me acuerdo como usted en un determinado momento no se amedrentó ante los poderes fácticos y como incluso se atrevió a hablar de plurinacionalidad. Escuche más a la militancia del PSOE. ¿Se acuerda lo que decían en Ferraz? Sí se puede. Claro que se puede. Sea valiente. Y depende de usted que se pueda. Depende de ustedes. Y para eso hay que dejar de poner excusas. Una ha sido Cataluña. Es verdad que tenemos diferencias, pero hay que aprender a cooperar con las diferencias cuando se quiere gobernar con la diferencia. Y ustedes nos acusan de condescendencia con el independentismo, pero no se confundan, no es condescendencia. Cuando nosotros defendemos los derechos de nuestros adversarios políticos, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con su proyecto político, ni que estemos de acuerdo con sus errores. Nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la ONU, estamos de acuerdo con lo que dicen la mayoría de juristas garantistas de este país, con lo que dicen los jueces europeos. Nosotros estamos de acuerdo con lo que piensa la inmensa mayoría de la población catalana y una parte de la española. Cuando vio lo que pasaba en Cataluña el 1 de octubre, vergüenza sintieron, viendo apalear a personas indefensas tan solo por querer votar. Y no estamos tan lejos. Nosotros no nos olvidamos cuando ustedes reprobaron a la vicepresidenta del Gobierno del Partido Popular. Nosotros no nos olvidamos cuando el señor Iceta y otros dirigentes criticaron la prisión de los líderes sociales y políticos catalanes. Nosotros tampoco nos olvidamos cuando los alcaldes y las alcaldesas de su partido en Cataluña se pusieron con firmeza a la aplicación de un 155 que ni Fraga Iribarne hubiera soñado cuando presentó su enmienda en el debate constituyente. La verdad es que hoy, como se ha dicho, la gran ausencia freudiana ha sido Cataluña. Usted se postula como presidente hoy y desde el respeto que le tenemos a las siglas que usted representa, el partido de Indalecio Prieto, de tantos luchadores antifascistas y republicanos, permítame que le recuerde 3 realidades y le plantee un reto. Primero, que sin los votos de Cataluña, hoy no estaría usted, estaría el trío de Colón. Ya hemos visto hoy lo que es el trío de Colón. Bueno, aún nos falta Vox, que después de las intervenciones del PP y Ciudadanos, no sé qué tienen que hacer, igual tienen que sacar las pistolas. 2, que igual que no se puede gobernar Cataluña con 4 tópicos sobre España, tampoco se puede gobernar
España sin entender Cataluña. 3. Y eso significa que cuando nos entendemos, cuando las fuerzas progresistas españolas se entienden con las fuerzas catalanistas, España avanza. España avanza en derechos y en democracia. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. Fue así en el Pacto de San Sebastián de nuestros abuelos y nuestras abuelas, que dio luz a la República. Y lo decía Lluís Companys. Companys decía: Cataluña no puede avanzar si España no avanza. Lección para los independentistas. Pero también decía: España no puede avanzar sin Cataluña. Necesitamos un marco de convivencia plurinacional, libremente acordado, y eso le debería sonar, porque es lo que defendían los socialistas catalanes durante la República, durante el franquismo. Es lo que defendía Anselmo Claretero en la transición, o Maragall desde la Generalitat. Y eso es lo que se rompió con la imposición de un estatuto que nadie había votado. Y eso es lo que se rompió cuando miles de personas salieron a la calle y la única respuesta que recibieron es no a todo, incomprensión. Y por eso estamos como estamos, donde la mitad de los catalanes se quieren ir de España. Y en buena medida eso es porque creen que no hay una España alternativa más allá que aquella que embiste al grito de a por ellos. Y el reto, y acabo, nuestro reto es precisamente el suyo y el nuestro. Nuestro reto es convencerles de que no es así, de que hay la posibilidad de una España nueva que deja atrás la España vieja carcomida por el odio y la venganza. ¿Tenemos algún plan alternativo a la amenaza del 155? Aquí se ha hablado mucho del plan y de las bandas, pero es que no tenemos ningún plan. ¿Va a poder volver la política a los congresos, salir de las prisiones y de los tribunales? ¿Va a seguir siendo Marchena el ministro de la crisis territorial? Nosotros creemos que hay una alternativa, pero pasa evidentemente por el diálogo. Y acabo precisamente con Machado. Machado decía que en el diálogo es muy importante preguntar y luego escuchar. Cataluña se merece un gobierno de España que pregunte y que le escuche. No se merece una pared, no se merece un gobierno que esté todo el rato amenazando. Necesitamos un gobierno que castigue menos y que convenza más. Hablémonos más, escuchémonos más y, si nos conociéramos más, quizás todos nos respetaríamos un poco más. Tenemos una oportunidad, no la perdamos. Muchas gracias. Gracias, señor Asens. Tiene la palabra, por el mismo grupo parlamentario, el señor Garzón Espinosa. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, el 28 de abril mucha gente votó con esperanza, pero también, ¿por qué no decirlo?, con miedo de que pudiera triunfar una España oscura, una España reaccionaria, una España que es el eco de la España Menéndez-pelayista, homogénea e intolerante. Los resultados han mostrado algo claro. Hay una oportunidad abierta para formar un gobierno progresista. ¿Por qué? Pues porque han pasado más de 10 años desde el inicio de la crisis, una crisis que ha sido una verdadera estafa, una transferencia de fondos públicos a manos privadas, un saqueo descomunal en diferentes instancias que ha incrementado la explotación, la precariedad y la desigualdad en numerosos niveles, y eso, oportunidad para corregirlo. Tenemos una oportunidad, señor Sánchez, para corregirlo. Por eso es decepcionante sus llamamientos a las derechas, a las mismas derechas reaccionarias que usted bien definió en determinados momentos, para que le faciliten a usted el gobierno. Porque es mucho mejor transitar el otro camino, el camino de ese gobierno progresista. Usted ha hecho descripciones muy interesantes y, a nuestro juicio, acertadas en su discurso. Ha descrito situaciones laborales deprimentes, situaciones laborales que impiden realizar un proyecto de vida. Pero se le ha olvidado explicar el cómo se resuelve eso. Se le ha olvidado explicar, por ejemplo, la necesidad de ir al programa para entender que derogar la reforma laboral del Partido Popular del año 2012 es una condición necesaria. No es suficiente, pero es necesaria. Es necesario entender eso porque la reforma laboral incrementó la explotación, la precariedad
y además hizo que cada vez los salarios, las familias trabajadoras reciban menos parte de la tarta de la riqueza generada por este país. Pero es necesario también hacer medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Se han citado algunas aquí por el compañero Pablo Iglesias. Usted mismo ha dicho algunas que suenan interesantes, como intervenir en el mercado de la vivienda, rebajar la factura de la luz, subir los salarios. Subimos los salarios con el SMI. Nos dijeron las derechas y las instituciones de derechas que se pretenden neutrales que iba a ser una catástrofe. Se ha demostrado que son instituciones ideológicas y reaccionarias en muchos sentidos. Una reforma fiscal también se ha citado. Son muchas las razones que explican el para qué queremos un gobierno progresista en este momento. Y usted lo ha dicho también muy bien. Hay determinados retos y podemos compartir la descripción de algunos de esos retos. El reto ecológico, la destrucción del planeta, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el reto del patriarcado, que le falta todavía mucho para ser erradicado, y son muchas las políticas que tenemos que hacer en ese sentido, el reto territorial, sobre el que nuestro compañero Jaume Asena acaba de hablar, con acierto. Pero todos estos retos necesitan también un cómo. No vale solo describirlos, señor Sánchez. Y el otro cómo que se le ha olvidado no son ya las políticas, son las alianzas. Usted tiene 123 escaños. No son suficientes para responder a los retos que estamos teniendo. Y nosotros le estamos diciendo que somos unos aliados potenciales y necesarios para responder a estos retos. Retos que tienen que ver con lo que le decía yo al principio, para enfrentarse a esa España reaccionaria, a esa España de eco Menéndez-Pelayista, que parte de entender que hay otra España posible, otra España que tiene hondas raíces en la historia de nuestro país, raíces republicanas federales, raíces del movimiento obrero, una España diversa que entiende que nuestro país no es que quiera ser plurinacional, es que es plurinacional y que por lo tanto tiene que adaptar las instituciones para garantizar la convivencia. Y es tomar el camino inverso a quienes desde la derecha reaccionaria utilizan el odio, las hipérboles, los discursos incendiarios para enfrentar a unos españoles contra otros. Por eso no se comprende lo que usted ha hecho hoy aquí, pidiéndoles el apoyo al PP y a Ciudadanos. El apoyo en forma de abstención, señor Sánchez, si usted mismo se fue de este Congreso en el año 2016 para no dar una abstención que era para usted bien en ese momento entendido, un apoyo. Por lo tanto, usted lo que está es necesitado de pactar con la izquierda, pero no usted, sino este país, la gente que fue a votar el 28 de abril. Y creo que usted ha cometido importantes errores en este tiempo, no solo por las excusas que ha ido poniendo para evitar este camino y esta senda, sino también porque lo primero que tiene que usted hacer es respetar a los potenciales aliados. Creo que la decisión de vetar al secretario general de Podemos, una fuerza distinta a la mía que yo represento, que es Izquierda Unida, ha sido un error. Sin embargo, Pablo Iglesias creo que ha estado a la altura para seguir facilitando un acuerdo que lleve a un gobierno progresista. Creo que tenemos una oportunidad que no es la oportunidad de que usted sea presidente, ni de los ministros o ministras que vayamos a poner. Es la oportunidad de iniciar un camino distinto al que nos describe la España reaccionaria. Es la oportunidad de concretar los anhelos y la esperanza de mucha gente de izquierdas y progresista que votó el 28 de abril. Por lo tanto, yo le pido, en nombre de Izquierda Unida, que no frustre estas esperanzas, que no se deje llevar por la tentación que quizás alguien le sugiere de repetir las elecciones para tirar los dados y que otro resultado sea mejor. No hay otro resultado mejor. España es plural en muy diferentes niveles, a nivel nacional, pero también a nivel político e ideológico. Este Parlamento tan diverso y heterogéneo es el reflejo de una España diversa y heterogénea. No miremos hacia otro lado. No hace falta modificar el artículo 99. Lo que hace falta es una nueva cultura política de entenderse con el que piensa distinto. Eso es el mensaje más profundo de la democracia y de los valores republicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garzón. Y por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra, en último lugar, la señora Díaz Pérez.
Señora presidenta, señor candidato, a pesar de lo que no ha pronunciado esta mañana, sigo confiada firmemente en la esperanza de un cambio en nuestro país. Y sigo confiada porque, fíjense, estamos en condiciones de hacer historia, sin subterfugios, ustedes y nosotras, en coalición. A veces la historia ciertamente se condensa en horas, a veces incluso en unos pequeños momentos, y creo que en esto estamos. Y colma de responsabilidad a quienes protagonizan la historia. Estemos a la altura de las circunstancias. Se lo debemos a la gente que tanto en el pasado y en el presente han luchado para llegar hasta aquí. Fíjense, puedo rememorar a aquellas mujeres que consiguieron para todas nosotras el voto en la Segunda República. O, por ejemplo, aquellos millones y millones que, a pesar de vivir lo peor de la historia española, nunca perdieron la esperanza. Aquellos que ocuparon las plazas un 15M y desde entonces España ya nunca volvió a ser igual. O a las mujeres que un 8 de marzo dimos una lección al mundo. Todas y todos, creo no exagerar, esperaban un momento como este. Les debemos, señor candidato, este presente. Y el presente es un gobierno de coalición valiente y progresista. Señor Sánchez, imaginemos un país que cumple su Constitución. Voy a darle solo un dato, usted ha dado muchos, no tengo tiempo. Fíjense, según los datos de la afiliación a la Seguridad Social, el 51% de sus afiliaciones son contratos temporales y precarios. Por ejemplo, tiempos parciales, gente que no es que no pueda llegar a final de mes, es que malvive, señor presidente. Creemos desde nuestro grupo que esto no es solo una urgencia, es una emergencia social. Y creemos sinceramente que las últimas reformas tienen que ser con urgencia modificadas. Igual que lo creemos que hay que actuar en el alquiler, en la vivienda, que hay que actuar contra las violencias machistas, igual que creemos que hay que actuar en el precio de la luz, en la sanidad, en la dependencia, en la educación, igual que creemos que hay que darle esperanza a nuestra gente. Estos son nuestros retos, señor candidato, pero fíjense, somos galegos y galegas y tengo que hablar en nombre también de Galicia en Común. Señor candidato, creemos que hay que abordar los retos también de Galicia. La agenda gallega, usted la conoce bien. Creemos que ha llegado el tiempo de hablar de financiación justa, de infraestructuras para Galicia, de conexiones ferroviarias, de conexiones portuarias, de la inaplazable transferencia de la AP9 en mi país, del saneamiento de las rías galegas, del sector lácteo, del sector naval, también de nuestra pesca. Son sectores para Galicia, señor candidato, que son estratégicos. Y también estamos a punto de conseguirlo de la devolución del Pazo de Meirás. Y fíjense, señores y señoras diputados, el 28 de abril el pueblo nos ha dado un mandato. Nos ha dicho que dialoguemos, que construyamos conjuntamente un futuro. Nosotras traemos hoy aquí, desde Galicia en Común, el anhelo de poder creer que lo que dice la ciudadanía fuera, lo que dice la sociedad, lo que desea la sociedad fuera, es posible. Hemos llegado aquí para decir que es posible cambiar la vida de la gente. Señor candidato, hagámoslo. Nos están esperando. Caminemos decididamente, con esperanza, porque, señor candidato, la gente sí cree que sí se puede. Muchas gracias, señora Díaz. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta, señor Iglesias, y al Grupo Confederal de Unidas Podemos. Algunas consideraciones previas. Vamos a ver, yo en mi intervención, señorías, he hablado de distintos pactos de Estado. He hablado de transición ecológica, he hablado de pacto de Estado de violencia de género, he hablado de la reforma educativa, he hablado también de una nueva ley de universidades, he hablado de una reforma fiscal, he hablado de la reconstrucción del Estado del bienestar, he hablado de la dependencia, he hablado de la sanidad, he hablado de... En definitiva, he hablado de todo aquello que nos puede unir a dos fuerzas políticas de izquierdas como es la suya y la mía, o la que, honestamente, los 123 escaños que están aquí representados materializamos. Es verdad que he hablado en mi primera intervención de la necesidad de reformar el artículo 199 de la Constitución. 99, mejor dicho, de la Constitución, y creo que es bastante claro el porqué, dado las razones en mi primer turno de palabra, ¿no? Y es que no tiene mucho sentido que, por ejemplo, el 15 de junio todos seamos muy conscientes, estemos convocados en cada uno de los plenos de los ayuntamientos de este país a elegir el gobierno municipal y se sepa que el 15 de junio el gobierno municipal es constituido, con una fórmula que puede ser distinta y que no es antagónica al entendimiento, al diálogo y a la negociación y al acuerdo que pueda haber entre distintas formaciones. Así ocurre en los gobiernos municipales, como ustedes saben bien. Por ejemplo, si no hay una mayoría absoluta, pues evidentemente quien gobierna es la lista más votada. Por ejemplo, así ha ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona, donde, gracias, yo creo que a un gesto de generosidad por parte de un antiguo aliado del señor Rivera, el señor Valls, pues para que gobernara, en este caso, lo que él entendía que no era positivo para la ciudad de Barcelona, como es, por ejemplo, la señora Ada Colau en relación con el candidato de Esquerra Republicana, Ernest Maragall, pues dio esos votos a Ada Colau para que fuera alcaldesa de Barcelona y que, por cierto, hoy está gobernando en coalición con el Partido de los Socialistas Catalanes. Una puntualización, simplemente, señora Sens. Hay muchas discrepancias y han quedado en evidencia en su intervención en cuanto a cómo resolver la crisis en Cataluña. Eso es evidente. No solamente las cosas que ha venido diciendo durante estos últimos días en distintos medios de comunicación, diciendo que no había que renunciar al derecho a la autodeterminación en Cataluña, sabe que este ha sido uno de los principales problemas que ha habido en el diálogo y en la negociación, en el acuerdo entre el Partido de los Socialistas Catalanes y el partido de la señora Colau. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho ha sido apartar precisamente esa discrepancia territorial y gestionar lo que son las políticas municipales. ¿Eso se puede hacer en el Ayuntamiento de Barcelona? Claro que sí, pero ¿se puede hacer a nivel de Estado? Les pregunto, ¿se puede hacer a nivel de Estado? Después responderé a esa pregunta. Lo que quiero decirles con esto es que yo no estoy negando el diálogo y el acuerdo con la fuerza de Unidas Podemos, al contrario. Cuando estoy planteando la reforma de la Constitución en su artículo 99, o al menos lo que estoy diciendo es que si los españoles han sido convocados una vez a las urnas el pasado 28 de abril, por cierto, fueron convocados de nuevo a las urnas el pasado 26 de mayo y dijeron de manera mucho más inapelable que el Partido Socialista era la primera fuerza política, ganando en todas y cada una de las provincias o en su mayoría, y también en sitios donde hacía décadas que no ganaba el Partido Socialista, como es, por ejemplo, la región de Murcia o la Comunidad de Madrid. Si esos gobiernos hoy no están en manos de la izquierda, es precisamente porque las tres derechas, el Partido Popular y Ciudadanos, han pactado con la ultraderecha. Por tanto, lo que quiero decirles con esto, señorías, es que desde luego yo no renuncio a poder entenderme con Unidas Podemos, con otras fuerzas parlamentarias, para poder sacar adelante un gobierno. Pero evidentemente, si no llegamos a un acuerdo, ¿cuál es la solución? La solución, si no hay una mayoría alternativa, porque no la hay, ¿cuál es? ¿Instalar el bloqueo y convocar las elecciones el próximo 10 de noviembre? Y eso no será responsabilidad de un grupo parlamentario o de otro, será responsabilidad de todos los 350 diputados y diputadas que estamos en esta Cámara. Claro que sí, señorías, claro que sí. Si no, ahora responderé también a esta cuestión. Pero es evidente que si uno mira al País Vasco, a su Estatuto de Autonomía, si uno mira también al Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, si uno mira también a cómo se constituye la gobernabilidad en los ayuntamientos de nuestro país, hasta incluso de esta Cámara, como he dicho, eso no significa que esté reñido el acuerdo con la garantía de que una vez que se convoca la sesión de investidura, en este caso de un ayuntamiento, o la sesión plenaria para saber cuál va a ser el gobierno de esta Cámara, no se garantice que cuando se sale de esa sesión haya un gobierno en esta Cámara o en los ayuntamientos. ¿Se merece España que no tenga gobierno después de esta sesión de investidura?
después de 2 procesos electorales, como hemos tenido el pasado 28 de abril y el 26 de mayo, no se lo merece. Y el que yo le exija al Partido Popular y a Ciudadanos que se abstengan para facilitar un gobierno significa que yo esté pactando con ellos. No significa para nada eso, señorías. Estoy simplemente instando al Partido Popular y a Ciudadanos a que asuman su responsabilidad. Y su responsabilidad no es dejar a este país sin alternativa, sino, en tanto en cuanto no haya alternativa por parte de la bancada de la derecha, al menos que faciliten un gobierno progresista como el que nosotros hemos planteado en el discurso de investidura. Unidas Podemos dice que contribuyó de manera decisiva a la moción de censura hace 12 meses. Y yo tengo que agradecer a Unidas Podemos, lo he hecho en muchas ocasiones, el que facilitaran y apoyaran la moción de censura que efectivamente cambió el ciclo político en España y que ha sido materializado y reafirmado por parte de la ciudadanía española el pasado 28 de abril y de nuevo el 26 de mayo. Hay algún matiz que incorporar a algunos de los comentarios que se ha hecho por parte de los portavoces de Unidas Podemos. Hay que recordar, por ejemplo, que ellos plantearon una moción de censura antes de que nosotros la hiciéramos, cuando estábamos inmersos en un proceso interno de primarias. Hay que recordar también, señorías, que el grupo de Unidas Podemos se reunió también con el partido del señor Rivera para decir que iban a hacer una moción de censura instrumental, para poner un presidente del Gobierno instrumental y convocar las elecciones. Por tanto, lo que le quiero decir, señor Iglesias, es que por supuesto que ustedes contribuyeron a que prosperara la moción de censura, y yo lo agradezco, de nuevo, para que conste en acta. Pero, señor Iglesias, al menos reconozca el liderazgo, el arrojo, la valentía y, sin duda alguna, el compromiso del Partido Socialista y del Grupo Parlamentario Socialista a la hora de presentar como líderes de la oposición esa moción de censura. Unidas Podemos, es verdad que habla de que quieren gobernar, y dejo a un lado eso de que no se fían de nosotros, porque, en fin, esto de tener un policía jurado, ¿no?, en el Gobierno pues resulta un tanto raro. Pero, o al menos que se plantee, ¿no? Es como si yo le digo quiero estar a su lado porque no me fío de usted. Bueno, yo creo que esas cosas podemos dejarlas a un lado, ¿no? En todo caso, señorías, ustedes dicen que quieren estar en el Gobierno para rebajar el coste de la luz, dicen querer estar en el Gobierno para impulsar la dependencia, dicen querer estar en el Gobierno para aumentar las becas, dicen querer estar en el Gobierno para elevar el salario mínimo, dicen querer estar en el Gobierno para derogar la reforma laboral. En fin, yo no dudo de que efectivamente, gracias a sus apoyos, podríamos perfectamente hacer estas cosas y otras muchas, pero honestamente y humildemente, señorías del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, mire, el Partido Socialista lleva 140 años de vida, 40 años de democracia. Hemos gobernado más de la mitad de esos años en democracia y muchas de las cosas que ustedes dicen querer revitalizar, como por ejemplo el Sistema Nacional de Dependencia o el Sistema de Salud Pública o por ejemplo la educación pública, con todas las cuestiones que tenemos que actualizar, ¿sabe quién las puso en pie? El Partido Socialista cuando gobernó en España. Lo digo porque yo no estoy planteando... Yo no estoy planteando que en fin, que ustedes no contribuyan y no cuestiono su compromiso. Al contrario, yo es que creo que efectivamente ustedes quieren luchar por la igualdad y luchar contra la desigualdad social y luchar por una fiscalidad justa y luchar por los derechos de los trabajadores. Insisto, hemos estado 12 meses, un año, colaborando, cooperando juntos para hacer muchas de las cuestiones que gracias, yo creo que al entendimiento y a la cooperación de los partidos de izquierdas, pues hoy son realidades para buena parte de la población que hoy se siente más vulnerable y necesita del abrigo de las instituciones públicas. Pero son 140 años de vida, señorías, son 40 años de democracia, son muchos años gobernando España, muchos años gobernando comunidades autónomas, ayuntamientos. Con ustedes hemos estado un año cooperando, hemos hecho muchas cosas también. Y yo lo que les pido es que estemos 4 años más cooperando en favor de todos aquellos colectivos que necesitan del compromiso de sus instituciones. Señorías de Unidas Podemos, las 3 preguntas que hay que responder son el qué, el para qué y el cómo. De alguna manera, en las intervenciones de los distintos portavoces de Unidas Podemos, estas son las preguntas que ustedes, a su modo, han respondido, ¿no? ¿El qué? Bueno, pues es difícil, efectivamente es difícil. Venimos
de tradiciones políticas, culturales distintas, aunque pertenecemos efectivamente al ámbito de la izquierda, el Partido Socialista y lo que representa Unidas Podemos. Es difícil porque tenemos no solamente culturas políticas distintas, sino también formas de entender y formas de abordar algunos de los problemas más urgentes y más importantes desde el punto de vista social y desde el punto de vista de Estado. Nosotros, por ejemplo, con ustedes no coincidimos al final de la legislatura en el acuerdo para renovar el Pacto de Toledo. No lo hicimos. Fueron ustedes los que precisamente se desentendieron de un acuerdo que creo que hubiera contado con un amplio consenso en la Cámara. No solamente estamos hablando de cuestiones de Estado, estamos hablando también de políticas sociales, pero si entramos en las cuestiones de Estado, es evidente que tenemos una discrepancia profunda en relación a cómo resolver el tema catalán. Es verdad que, a diferencia de otras fuerzas políticas, que en lo que están es precisamente en el conflicto territorial para intentar arañar una serie de votos fuera de Cataluña, no quieren resolver la crisis en Cataluña. Pero nosotros queremos resolver la crisis en Cataluña. Y yo no niego que ustedes no quieran resolver la crisis en Cataluña. El problema es que tenemos distintas formas de afrontar ese debate. Ustedes, cuando hablan, por ejemplo, de Cataluña, la sensación a mí que me da, señora Sens, desde fuera, ¿sabe cuál es? Que ustedes consideran que Cataluña solamente tiene una voz, que es solo un pueblo. Y yo considero, señoría, que en Cataluña hay muchas voces, hay muchos pueblos y hay mucha gente que quiere quedarse en España y que no quiere seguir la deriva soberanista en Cataluña. Por tanto, el problema es de convivencia. No es un problema entre Cataluña y el Estado español, que es algunas veces lo que se infiere de los planteamientos que usted está haciendo en sus intervenciones. Esto no es una crisis y un conflicto entre Cataluña y el Estado español. Esta no es una crisis y un conflicto entre un pueblo oprimido y un Estado que no es un Estado social y democrático de derecho. Cuando usted, por ejemplo, plantea la existencia de presos políticos, no los hay en España, señoría. No hay presos políticos en España. Lo que hay son políticos que supuestamente han cometido ilegalidades que ahora mismo están siendo juzgadas ante el Tribunal Supremo. Y el reproche que hay que hacerle a la política, que yo lo hago como presidente del Gobierno y lo hice como líder de la oposición, es que se ha judicializado una crisis política o se ha politizado a la justicia cuando estamos hablando de Cataluña. Y, por tanto, lo que tenemos que hablar es de una solución política. Pero es evidente que tenemos discrepancias. Es evidente que tenemos discrepancias de fondo de cómo abordar un tema que va a ser capital para la convivencia de Cataluña y, sin duda alguna, también para nuestro Estado. Se dice que yo no he hablado de Cataluña, insisto, he hablado de Cataluña. He hablado de Cataluña como creo que se tiene que resolver la crisis en Cataluña, defendiendo el Estado de las autonomías, defendiendo también el engarce del Estado de las autonomías en una Europa federal, profundizando en la construcción europea no solamente desde el punto de vista de los derechos de la ciudadanía, con lo cual yo puedo estar y compartir las reflexiones que ha hecho el señor Garzón, sino también una construcción de los Estados-nación que sin duda alguna también afecta a Europa, y la construcción de una Europa de las regiones, una Europa de los territorios, una Europa que tiene que dar una perspectiva mucho más local a buena parte de su gobernanza y, sin duda alguna, también de sus problemas. Por tanto, señora Sens, señoras y señores diputados y diputadas de Unidas Podemos, es evidente que tenemos una dificultad en cuanto a cómo abordar esa crisis, la solución a la crisis catalana. ¿Compartimos un diagnóstico? En parte. En otra no. ¿Compartimos un diagnóstico de que es una crisis política? Sí. ¿Compartimos el diagnóstico de que efectivamente el recurso que presentó el Partido Popular al Tribunal Constitucional de un estatuto que fue votado precisamente por no la mayoría de catalanes, pero sí aquellos que participaron de manera mayoritaria por ese autogobierno catalán? Evidentemente lo compartimos. Pero también le digo, señora Sens y señorías del Grupo Confederal de Unidas Podemos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay fuerzas soberanistas ahora mismo en Cataluña que lo que quieren es romper con el orden constitucional, romper con la España autonómica e independizarse de España. Y esto significa, señorías, una crisis de convivencia de enorme envergadura en Cataluña. Y a mí me gustaría, señora Sens, escucharle en muchas más ocasiones, decirle al señor Torra, decirle a todos aquellos que están ahora mismo al frente de las instituciones catalanas que lo que tienen que hacer es hablar con la otra parte de Cataluña, que la parte independentista de Cataluña tiene que reconocer a la parte no independentista de Cataluña, que sin duda alguna es importante el que ustedes hagan gestos con esas formaciones políticas, pero no se olvide de una cosa, señoría. Hay también muchos catalanes no nacionalistas, constitucionalistas, que les gustaría ver a Ada Colau hablando firme
y contundentemente en favor del Estado social y democrático de derecho que existe en nuestro país. Pero por tanto, el que es muy difícil porque tenemos culturas políticas distintas, porque tenemos un acervo muy diferente en temas importantes, como es, por ejemplo, la Constitución española, la construcción del Estado de las autonomías y, sin duda alguna, también lo que ustedes llaman derecho a la autodeterminación, ¿no? En muchas ocasiones, usted mismo y también otros diputados y diputadas del Grupo de Unidas Podemos hablan de que, bueno, pues el Partido Socialista en Suresnes pues apoyó el derecho a la autodeterminación de los pueblos de España, de que también el Partido de los Socialistas Catalanes apoyó hace pues ya unos cuantos años el derecho a decidir, el mal llamado, a mi juicio, derecho a decidir en Cataluña, y nos lo hacen, digamos, como reproche, como diciendo poco menos que nosotros hemos traicionado nuestros orígenes, cuando no es verdad. Nosotros somos coherentes con la aportación que hemos hecho a la construcción de la convivencia en España. Porque lo que hacemos es defender el orden constitucional, porque lo que hacemos es defender el Estado de las autonomías, que está siendo puesto en cuestión no solamente por los soberanistas, sino por la derecha y la ultraderecha, que lo que quieren es la recentralización de muchas de las competencias en el Estado, en la Administración General del Estado y, por tanto, sin dejar con muchas, digamos, competencias y políticas en manos de los gobiernos autonómicos, ¿no? Pero, sin duda alguna, en cuanto al qué, señorías, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que hay mucha gente ilusionada, de que nos entendamos, de que lleguemos a un acuerdo, en contenidos, en políticas, de que lleguemos a un acuerdo, por ejemplo, para facilitar la transición ecológica, de que lleguemos a un acuerdo para hacer esa reforma fiscal, para proteger mejor a los trabajadores autónomos, para poner en marcha políticas de vivienda, para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos lo van a poner muy difícil, señorías, muy difícil. Miren, a mí, en fin, me podrán criticar muchas cosas, pero autonomía, al menos, del poder económico, espero que ustedes me la confieran. Al menos me la confieran. Yo no cuestiono la autonomía del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos respecto al poder económico. Yo no hablo de los empresarios o empresarias que puedan apoyar a Unidas Podemos. Es que no lo cuestiono. Pero al menos, señorías, no hagan lo propio con el Partido Socialista y al menos con aquel que es mi caso que está presentándose a esta investidura. Pero va a haber gente que nos lo va a poner muy difícil. Aquellos que, por ejemplo, analistas estuvieron en la Plaza de Colón reivindicando al Partido Popular, el entendimiento con Ciudadanos y con la ultraderecha, hoy en muchas tertulias en los medios de comunicación se rasgan las vestiduras defendiendo los supuestos derechos del señor Iglesias y de Unidas Podemos. Y esa gente es la que también a mí me reprocharía, en caso de llegar a un acuerdo con ustedes, el que miembros de Unidas Podemos estuvieran en el Gobierno. Pero ¿sabe lo que le digo, señor Iglesias, señoras y señores diputados de Unidas Podemos? Que yo estoy dispuesto a correr ese riesgo. Se dice el qué y el para qué. Me llama mucho la atención, señorías, cuando les he escuchado durante estas últimas semanas, estos últimos meses, poco menos que no reivindicar estos 12 meses de cooperación que hemos tenido. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos recuperado la universalidad de la sanidad pública, hemos recuperado, por ejemplo, la prestación para los parados de larga duración mayores de 52 años, hemos recuperado la prestación a la seguridad social de aquellos cuidadores no profesionales que en su mayoría son mujeres en el Sistema Nacional de Dependencia, hemos puesto en marcha muchas cosas juntos. Y ustedes, el balance que hacen de esos 12 meses de cooperación, quizá para justificar lo que viene después, y ahora entraré en ello, es precisamente el que nosotros no hemos cumplido con los acuerdos fijados con ustedes. Saben que no es cierto, que en un alto porcentaje han sido cumplidos, en todos los ámbitos, Y saben incluso que hasta con un gobierno de coalición, como ustedes están pidiendo, ustedes y nosotros no tenemos mayoría absoluta. Yo les escucho a ustedes hablar y reprocharme que hablo como si tuviera una mayoría absoluta en este Parlamento. Bien, estoy de acuerdo en que no la tengo, es evidente. Pero también cuando les escucho, señorías, me da la sensación de que ustedes nos garantizan esa mayoría absoluta y eso tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. Por tanto, si
somos justos y queremos responder a la pregunta del para qué, lo primero que tenemos que hacer es reivindicar las dos fuerzas políticas, estos 12 meses de cooperación, que han sido positivos para el conjunto de la ciudadanía, y así ha sido validado, como bien ha dicho usted, señor Iglesias, el pasado 28 de abril en las urnas. Y, en segundo lugar, mirar hacia adelante y garantizar 4 años de progreso con políticas de izquierdas como las que, por ejemplo, esta mañana yo he defendido desde esta tribuna, pero que también otras muchas medidas pudiéramos llegar a acuerdos con ustedes. Ahora entramos en el cómo, el qué, el para qué y el cómo. Bueno, usted efectivamente ha dado un paso a un lado y yo se lo agradezco, señor Iglesias. Creo que hay decisiones que son difíciles, pero que benefician al conjunto de la mayoría de la sociedad española, y esas decisiones difíciles muchas veces, o algunas veces, como es su caso, no se tienen que tomar desde un gobierno. Y por eso yo desde la tribuna le tengo que agradecer el paso a un lado que ha dado. Dicho esto, señor Iglesias y señorías del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, miren, empezamos después del 28 de abril una conversación en la que el Partido Socialista y yo mismo han ofrecido 5 escenarios distintos de entendimiento y de cooperación a su fuerza parlamentaria. Hemos ofrecido un gobierno del Partido Socialista con el apoyo externo de Unidas Podemos. Ustedes dijeron que no. Hemos ofrecido un gobierno de cooperación donde no solamente estábamos diciendo al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos que eran el socio preferente, no solamente estábamos diciendo que íbamos a crear una comisión de seguimiento para el cumplimiento y la evaluación de los pactos que pudiéramos llegar, no solamente les estábamos diciendo que queríamos incorporar a personalidades de Unidas Podemos en los ámbitos de la administración pública sin formar parte del Gobierno de España, y ustedes dijeron que no. La tercera oferta que les dije y que les hice fue incorporar a independientes de reconocido prestigio en el Gobierno de España provenientes de Unidas Podemos. Tampoco quisieron. Y la última de las propuestas ha sido, efectivamente, plantear un gobierno de coalición con el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, aun siendo consciente de que no sumamos mayoría absoluta el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Bien, esa es la propuesta que yo les he hecho. Y ustedes, pues, consideran que todo han sido excusas y que lo único que estamos haciendo es pedir el voto a las fuerzas conservadoras para facilitar el gobierno del Partido Socialista. Esto no es cierto. Nosotros queremos gobernar con ustedes. Queremos sacar adelante muchas políticas que van a ser en beneficio de la ciudadanía a la cual nosotros representamos, ustedes y nosotros, y esa mano la tienen ustedes tendida. También les diré una cosa, señorías del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Si finalmente no llegamos a un acuerdo para conformar un gobierno de coalición, hay otras muchas opciones que se pueden abrir. Se puede abrir un acuerdo de investidura, acordando contenidos que puedan explicar, no solamente ante su partido, sino también ante sus votantes, el que se pueda facilitar una investidura de un presidente socialista y evitar, mejor dicho, lo que ocurrió en 2016 con el voto en contra de Unidas Podemos al Partido Socialista. O también se pueden abrir otros escenarios de acuerdos de legislatura sin necesidad de la incorporación de Unidas Podemos a un gobierno de coalición. Insisto, la propuesta que yo les hago es un gobierno de coalición. Pero lo que les digo, señorías, es que entre un gobierno de coalición, como ustedes lo están planteando, y que ustedes voten con la ultraderecha en contra de la investidura de un presidente socialista, por segunda vez en 3 años, creo que hay muchas opciones que se pueden abrir durante estos días. Por tanto, señorías, yo lo único que les pido es generosidad, responsabilidad. No quebremos las esperanzas de muchísimos electores de izquierdas que quieren que nos entendamos. Yo, desde luego, estoy abierto a ese gobierno de coalición, a ese entendimiento entre las distintas fuerzas parlamentarias, para hacer muchas de las cuestiones y las cosas que ha dicho el señor Garzón en su intervención. Pero les digo también, mediten su voto. Les pido que mediten su voto. Porque lo que podemos hacer a partir del próximo mes de agosto, una vez se pueda constituir ese gobierno con su concurso dentro o fuera, yo creo que va a merecer la pena. La propuesta está encima de la mesa, un gobierno de coalición, con una fuerza parlamentaria como es la suya, que honestamente creo que tenemos muchas cosas que compartir, otras muchas también en las que discrepamos,
Pero siendo conscientes también, señorías, como lo somos, y tenemos que ser en esto realistas, que no contamos con una mayoría parlamentaria absoluta y que, por tanto, en la composición de ese Gobierno y, sin duda alguna, también en la conformación de las responsabilidades de ese Gobierno, hay que tener todas estas variables en cuenta. Por tanto, la mano está tendida. Si ustedes consideran oportuno durante estos días, hasta el próximo jueves podemos dialogar para poder llegar a ese acuerdo, pero insisto, si no llegamos a ese acuerdo, yo lo que les pido es que mediten el voto y que faciliten al menos un Gobierno progresista para España durante los próximos 4 años. Muchas gracias, señor candidato. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Iglesias Turrión. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, a veces este tipo de debates en una investidura corren el riesgo de convertirse en diálogos de sordos, en los que se usa la tribuna parlamentaria para repetir argumentarios y hay una falta de escucha. Mi intervención se va a ceñir exclusivamente a lo que usted ha dicho hoy. Cuando usted no lee un discurso, gana y dice cosas interesantes, algunas inquietantes. Ha puesto usted mucho énfasis al final de su intervención en la expresión «si no llegáramos a ese acuerdo», insistiendo con ese «si no llegáramos a ese acuerdo» en que nosotros solamente tenemos 2 opciones, darles un apoyo gratis o situarnos con Vox, con la extrema derecha. Sea prudente a la hora de decir lo que piensa, porque habría mucha gente que podría colegir de lo que usted ha dicho que quizá usted no quiere un gobierno de coalición con nosotros. Porque quien quiere un gobierno de coalición no propone un papel decorativo a una fuerza política de 3,7 millones de votos, ni tampoco le hace ofertas, digamos, ajenas a la cultura democrática. Fue muy divertido escuchar a una de sus portavoces responder a la pregunta ¿conoce usted algún gobierno de colaboración en el planeta Tierra? Y responder que no, porque en ningún país los gobiernos de coalición se organizan a partir de posiciones subalternas dependientes del Consejo de Ministros. Que usted presuma de que eso es una propuesta respetuosa hacia su socio parlamentario, pues bueno, podría contribuir a ofender a algunos. También fue llamativo cuando otra de sus portavoces fue preguntada en rueda de prensa por qué en España no se llegaba a un gobierno de coalición como ocurre en Alemania y en al menos 20 de los 28 países de la Unión. Y ustedes respondieron algo así como «Spain is different», como que aquí no hay tradición de eso. Bueno, pues aquí desde el momento en que los ciudadanos deciden que las formaciones políticas tienen un peso electoral determinado, los gobiernos tienen que tener la representación de esas fuerzas políticas en la proporción a los votos que señalan los ciudadanos. Y aquí, cuando usted nos dice que tenemos que ser generosos y tenemos que ser responsables, hombre, creo que no habrá visto usted en esta Cámara más ejercicio de responsabilidad y de generosidad que el nuestro. Nosotros hemos retirado a nuestro candidato porque usted ha planteado un veto. Y no hemos hecho esto porque sea una demanda de la sociedad española, sino porque era la excusa a la que ustedes podían agarrarse para evitar un gobierno de coalición. Si alguna vez algún candidato del Partido Socialista en el Gobierno del Estado, en el Gobierno de cualquier comunidad autónoma, en el Gobierno de cualquier ayuntamiento, le plantearan «retírese usted», ¿haría lo mismo que hemos hecho nosotros? Creo que no. Nosotros lo que hemos hecho es, bueno, pues revelar que ustedes habían puesto una excusa y después sin esa excusa han quedado pocos argumentos. Pero cuando ustedes dicen «si no llegamos a ese acuerdo», pudiera parecer que también esta oferta de gobierno de coalición es exactamente igual que lo que ofrecían ustedes antes.
otra excusa, porque un gobierno de coalición se negocia en proporción al peso que tiene cada uno. No es un gobierno de lentejas. Esta es mi oferta, la aceptas o si no eres como los de Vox. Eso no es serio ni respetuoso con el aliado político ni respetuoso con los ciudadanos. Ustedes han dicho, juntos no tenemos mayoría absoluta. Es una verdad matemática incontestable. Como es una verdad matemática incontestable que por separado ustedes tienen 123 diputados y con 123 diputados han planteado aquí durante semanas, durante meses, que querían un gobierno en solitario. Hombre, digo yo que con 165 diputados será más fácil dar estabilidad a este país que con 123. Suena a excusa decir que 165 votos no van a dar estabilidad a España. Algo más de estabilidad que 123 le darán. Y con 165 ya tenemos más que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ustedes solos en minoría tendrían menos sostén parlamentario que las tres derechas. Así que, efectivamente, 165 es más que 123. Las matemáticas son así. Me ha llamado la atención que usted haya defendido su propuesta de reformar el artículo 99. Después de las elecciones de 2015 y de 2016, cuando el Partido Popular era la primera fuerza política de esta Cámara, si el Partido Popular les hubiera propuesto reformar el artículo 199 para poder hacer inmediatamente un gobierno en minoría, ¿ustedes les hubieran apoyado en esa reforma? A lo mejor a algunos de ustedes sí, pero el señor Pedro Sánchez no, porque precisamente dimitió de su escaño para no facilitar mediante una abstención el gobierno de la fuerza política más votada, que era el Partido Popular. Así que cualquier ciudadano que nos esté escuchando puede razonar que ustedes no hacen esta propuesta porque crean que se debe transformar, porque se debe reformar el artículo 99 de la Constitución. Ustedes hacen esta propuesta exclusivamente porque el resultado electoral les ha favorecido y como son incapaces de llegar a un acuerdo de gobierno de coalición, quieren cambiar las reglas después del partido. No es serio cambiar la Constitución así. Ya lo hicieron una vez con el artículo 135 poniéndose de acuerdo con el Partido Popular. No pretendan tomar a los ciudadanos españoles por idiotas. La Constitución es algo muy seria y en un sistema parlamentario, cuando no se tiene mayorías absolutas, no se plantean ultimátus, se llegan a acuerdo. Un dirigente político en democracia, en un sistema parlamentario, no mide su altura solamente por los votos que tiene, mide su altura por su capacidad de llegar a acuerdo con otras fuerzas políticas. Ha hablado usted de arrojo y valentía en la moción de censura. Nosotros presentamos una moción de censura que ustedes no apoyaron. Y, por supuesto, que propusimos un acuerdo a Ciudadanos si ustedes no se atrevían a encabezar una moción de censura, porque era escandalosa la corrupción que conocíamos del Partido Popular y estábamos dispuestos a que esa moción de censura garantizara que los españoles podrían votar. Y después, en el último momento, ustedes presentaron esa moción de censura y nosotros trabajamos para sumar esa mayoría. ¿Piensan ustedes que hubiera sido tan sencillo mover el voto del Partido Nacionalista Vasco si nosotros no hubiéramos dejado bien claro que estábamos dispuestos a hacer una moción de censura instrumental para convocar elecciones? Creo que no. Las mociones de censura se trabajan así, señorías. Ha hecho usted algo que ha sido reivindicar los 140 años de historia del Partido Socialista para despreciar nuestra capacidad de cambiar ciertas cosas. Han venido a decir, como nosotros llevamos aquí mucho tiempo, no van a venir ustedes a darnos lección de cómo se protegen los derechos sociales. Mire, yo conozco la historia de su partido muy bien. Mi abuelo era dirigente de su partido, en una época muy lejana en la que ser dirigente del Partido Socialista te podía costar la vida y la libertad. Y mi abuelo fue condenado a muerte y pasó unos cuantos años en la cárcel. Conozco muy bien la historia de su partido, pero la historia de su partido es muy amplia. Si una fuerza política como nosotros existe, es precisamente porque este partido y este partido trajeron a este país casos de corrupción que la ciudadanía no toleró y políticas económicas que condenaron las expectativas de muchos ciudadanos. Ustedes han hecho grandes cosas y cosas buenas, pero sean humildes. Si no fuera por sus errores, nosotros no estaríamos aquí.
Han hablado ustedes del Pacto de Toledo. Nosotros pedimos que entraran las cámaras de televisión para que pudieran escuchar lo que defendíamos cada grupo parlamentario ahí. Y no es casual que los colectivos de pensionistas, después de reunirse con nosotros, hayan pedido que estemos en el Gobierno porque entienden que somos la principal garantía de que las pensiones se revalorizan al IPC y se protegen en este país. Y a propósito de Cataluña, los sistemas democráticos, como es normal, tienen tipos penales diseñados para perseguir comportamientos con finalidades políticas. Cuando Tejero entró en esta Cámara con una pistola que ha dejado unos agujeros en este techo que han sido citados en la sesión de investidura de hoy, no estaba cometiendo un delito común, estaba dando un golpe de Estado. Y es normal que una democracia se proteja de un golpe de Estado. Lo que tenemos aquí es un debate. Algunos afirman que lo que ocurrió en Cataluña el 1 de octubre fue un golpe de Estado, fue una rebelión, con armas, con muertos, con tiros. Y el propio Jordi Cuixart, en sede judicial, dijo lo que hubo en Cataluña fue un ejercicio de desobediencia masiva. Y la desobediencia no es ajena al derecho. Y la desobediencia conlleva sanciones penales. Y eso lo reconocía uno de los presos catalanes. Pero que ustedes nieguen que un sistema democrático tiene tipos penales para defenderse de delitos que tienen finalidad política es tomar el pelo a la gente. Y así debe ser, además. A mí me parece bien que exista esa tipificación. Pero lo que deben ustedes reconocer es que Cataluña es un problema de Estado. Y cada vez que ustedes tienden la mano al Partido Popular y a Ciudadanos para afrontar el conflicto catalán, ustedes pierden de vista algo muy importante. Para la derecha, Cataluña ha dejado de ser un problema de Estado, es una oportunidad electoral. Y Cataluña no es un problema de Estado nuevo. Cuando Suárez y Tarradellas negociaron nada menos que el reconocimiento de una institución republicana preexistente a la Constitución del 78 como la Generalitat Catalana, estaban haciendo política y reconociendo que el asunto de la plurinacionalidad es constitutivo del Estado español. Y nosotros les estamos planteando, asumiendo su liderazgo, tener una estrategia para afrontar un conflicto de Estado desde el diálogo y no desde el derecho penal. Y muchas veces ustedes han hecho en Cataluña propuestas muy parecidas a las nuestras. Cuando ustedes tratan de negociar la posición del Gobierno español sobre Cataluña con la derecha, ustedes están renunciando a una solución por vías democráticas, cívicas y sensatas de un problema que es histórico en nuestro país. La derecha, en la transición, tuvo mucha más altura política que la que se ha demostrado en los últimos años para afrontar el problema de la plurinacionalidad en España. Y por último, no malogre, señor Sánchez, su patrimonio político. Tenemos la oportunidad de hacer un gobierno de izquierdas, desde el respeto al aliado, desde la proporcionalidad que los votos que tenemos cada uno nos deben dar en la participación de ese gobierno, sin proponer al aliado que sea un mero decorado en ese gobierno. Tenemos la oportunidad de decir en Europa que España puede ser la alternativa, que mientras en Italia el movimiento Cinque Stelle gobierna con Salvini, con un xenófobo, y plantean la destrucción de los valores europeos asociados a los derechos humanos y a los derechos sociales, España puede ser una referencia europea y mundial de un gobierno de coalición progresista que ponga los derechos sociales en el primer plano. Cuide ese patrimonio político, porque usted hizo una campaña electoral con dos claves. La primera, insistir en que usted haría un acuerdo con nosotros. A 3 días de las elecciones generales declaraba usted en el diario El País que no tenía ningún problema en hacer un gobierno de coalición con nosotros y después cambió de postura. Usted basó su campaña en el miedo a Vox y muchos ciudadanos españoles se movilizaron para frenar a la extrema derecha. No desprecie, por mucho que las encuestas de Tezanos le empujen a una repetición electoral, no desprecie un patrimonio político que puede usted liderar construyendo un gobierno con nosotros. Y para terminar, me va a perdonar usted a propósito de las presiones. Quien habló de presiones en televisión fue usted.
en una entrevista con Jordi Évole, reconociendo que los jefes del Grupo Prisa y que César Alierta le presionaron a usted y a su partido para que no gobernara con nosotros y reconociendo que usted cedió a esas presiones y se equivocó no llevando un acuerdo con nosotros. Creo que es mejor que usted de presiones del poder económico sea más prudente cuando hable. Gracias. Gracias, señor Iglesias. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Gracias, señora presidenta. En fin, señor Iglesias, algunas consideraciones previas. Sí, efectivamente, defiendo y voy a proponer, si al final cuento con la confianza de la Cámara, modificar el artículo 99. Y eso no está reñido con la voluntad de llegar a un acuerdo con ustedes o con la capacidad que pueda tener de convencerles y persuadirles y poder garantizar una fórmula de gobernabilidad en nuestro país. Eso es como si usted dijese que son menos demócratas, por ejemplo, en el Parlamento Vasco por tener otra forma de elección al Lehendakari en el Parlamento Vasco o, por ejemplo, en el Parlamento Asturiano o, por ejemplo, lo que ocurre en todos los plenos de los ayuntamientos o lo que ocurre, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, donde sabemos exactamente qué día se va a constituir el Gobierno de esta Cámara. Por tanto, lo único que estamos haciendo es redoblar todas las garantías de estabilidad que necesita el sistema político. Es evidente que la realidad parlamentaria y también los intereses entrecruzados de muchos partidos políticos hace inviable el que se pueda lograr una investidura que no sea fallida. Llevamos ya unas cuantas durante estos últimos años y, por tanto, creo que la reflexión nada tiene que ver con tratar de cambiar las reglas del juego, que sin duda alguna se tendrían que hacer una vez tengamos gobierno en España. Pero al menos que la próxima ocasión que los españoles sean convocados a las urnas, pues sean conscientes de que solamente se les va a preguntar una vez para la formación de un gobierno en nuestro país. Bueno, yo no digo que si no llegamos a ese acuerdo, puntos suspensivos. Tampoco me tome usted las cosas de esa manera, ¿no? Da la sensación de que usted solamente ve la forma negativa de todo aquello que yo digo. Le he dicho 1, 2, 3, 4, 5 veces que yo quiero llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, que nos hemos movido, que nos hemos movido 5 ocasiones, que estamos ofreciendo un gobierno de coalición a Unidas Podemos. En fin, señoría, yo tengo que decirle una cosa. Lamento mucho que usted esté comentando las propuestas que ha hecho el Partido Socialista, que es el de un gobierno decorativo para Unidas Podemos. No me parece serio, señor Iglesias. No me parece serio. En todo caso, le diré varias cosas. La primera, si no llegamos a ese acuerdo, piénsense mucho el votar en contra con la ultraderecha a la formación de un gobierno socialista. Sí. En segundo lugar, sí, bueno, a lo mejor para ustedes esto es una frivolidad, les da igual y efectivamente llevan a España al bloqueo. Da la sensación de que aquí al final, si vamos al bloqueo y ustedes votan con la ultraderecha, con el Partido Popular y con Ciudadanos, no a la investidura de un presidente socialista, resulta que aquí el que quiere ir a elecciones es el Partido Socialista y no ustedes. Pues hombre, pues pónganse ustedes de acuerdo y planteen una alternativa de gobierno. Que, por cierto, el PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos suma, mayoría absoluta. Adelante, hablen ustedes. Hombre, yo creo que tenemos que ser serios, señorías. Tenemos que ser serios. Miren, la cooperación, señorías, la cooperación existe. La cooperación existe en Portugal. Por favor. La cooperación existe en Dinamarca. La cooperación ha existido durante estos últimos 12 meses también en España y hemos sacado adelante muchísimas cosas conjuntamente. ¿Usted habla solamente de gobierno o ustedes hablan solamente de un gobierno de coalición, como ustedes lo consideren? Y hacen también una invocación al régimen parlamentario. Yo les digo, miren, si vamos al régimen parlamentario hay múltiples formas de que nos podamos entender Unidas Podemos y el Partido Socialista. Desde un acuerdo de investidura, que es precisamente lo que hizo el Partido Popular y Ciudadanos para desbloquear la crisis institucional en junio de 2016, a un acuerdo de legislatura. Y ese acuerdo de legislatura evidentemente puede tener pues, la formación de un gobierno de coalición o no la formación de un gobierno de coalición. Pero entre votar en contra de una investidura
y tener la única opción de un gobierno de coalición, como ustedes lo consideren oportuno, me parece que hay otras muchas formas de entenderse. Yo, por tanto, simplemente estoy abriendo y reivindicando otras muchas fórmulas para poder llegar a un acuerdo. Bueno, usted dice de que efectivamente pues nosotros hemos cometido errores en estos 140 años de historia, que usted conoce muy bien la historia del Partido Socialista, habla de su abuelo, sin duda alguna. Yo estoy convencido de que el Partido Socialista ha cometido errores, sin duda alguna, los ha cometido. También le diré una cosa, señor Iglesias, el mundo no empieza y acaba con usted. El Partido Comunista, Izquierda Unida, antes que usted aquí, estaban, existían y, por tanto, representaban a otra izquierda, a la izquierda del Partido Socialista. Por tanto, no es que usted sea fruto de los errores del Partido Socialista, es que la realidad sociológica de este país hace que a la izquierda del Partido Socialista siempre haya otra izquierda. Una izquierda que antes ha sido el Partido Comunista, Izquierda Unida, y hoy pues, ha emergido en la realidad que ustedes representan. Por tanto, sin duda alguna, nosotros hemos cometido errores, muchos más aciertos que errores, y a esos aciertos me refería cuando hablaba precisamente de que durante estos últimos 40 años de historia el estado del bienestar, si tiene un sello, es el del Partido Socialista. En relación con Cataluña, señoría, en fin, decirle que, bueno, reiterarme más que nada en los planteamientos que he hecho y decirle que, desde luego, le agradezco que se preocupe por mi patrimonio político, sin duda alguna. Le agradezco mucho que se preocupe por mi patrimonio político. También le diré que el planteamiento que yo he hecho siempre desde el Gobierno, cuando después de la moción de censura tuve el honor y la oportunidad de poder conformar ese Gobierno y esos equipos, es hacer un Gobierno que no estuviera monopolizado por el Partido Socialista. Hay personas de reconocido prestigio que tienen el carné del Partido Socialista, que no tienen el carné del Partido Socialista, pero que son personas referentes en sus distintos ámbitos profesionales y a los cuales yo agradezco que se hayan incorporado al Gobierno y hayan dejado a un lado sus exitosas carreras profesionales. Por tanto, señoría, lo que le quiero decir es que yo nunca he tenido un ánimo monopolista del poder. Al contrario, lo quiero lógicamente compartir con ustedes y ahí está la propuesta. Pero también le diré una cosa, señor Iglesias. El Gobierno de España tiene que obedecer al interés general y eso es lo que tengo que salvaguardar como candidato a la presidencia del Gobierno. Yo espero que la oferta que nosotros le hemos hecho, que es generosa, que para nada tiene que ver con elementos decorativos de Unidas Podemos en el Gobierno, ustedes la acepten, porque de lo contrario, desgraciadamente, nos podremos ver abocados a lo que no queremos, y es precisamente a una investidura fallida y, por tanto, a la repetición electoral. Piénsenlo, medítenlo y asuman también ustedes su responsabilidad. Gracias, señor candidato. Tiene la palabra el señor Iglesias. Gracias, señor candidato. Mire, a propósito de la reforma del artículo 99, lo que falla no es el artículo 99, lo que falla no es la Constitución española, lo que falla no son las reglas del juego, lo que falla es una incapacidad para lograr acuerdos. Tiene poco sentido que después de que, tras 3 meses de parálisis, un candidato no logre tener los apoyos suficientes para una investidura, diga, pues cambiamos la Constitución. Señor Sánchez, en muchos gobiernos autonómicos, varones de su partido han llegado a acuerdos con otras formaciones políticas, como la nuestra. Insisto, es poco serio y poco respetuoso con la Constitución que, como resultado de su incapacidad para conseguir los apoyos en una investidura, si no me falla la memoria, usted de momento solamente ha conseguido el apoyo del Partido Regionalista de Cantabria, tengamos que modificar la Constitución porque usted no logra los apoyos suficientes para ser presidente. En un sistema parlamentario, insisto, el papel del candidato consiste no solamente en ganar las elecciones. Si no tiene mayoría absoluta, tiene que demostrar su capacidad, su audacia y su inteligencia para llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, no proponer cambiar las reglas del juego porque no consigue llegar a acuerdos. A propósito de lo que me decía sobre que no le parece serio que digamos que usted nos ofrece un papel decorativo, le voy a ser muy sincero. Ustedes dijeron que jamás compartirían con nosotros los ministerios de Estado. Es más, cuando nosotros dijimos nos gustaría un modelo como el valenciano donde todos los equipos son mixtos y que pudiera haber gente nuestra en los equipos de todos los ministerios, usted me dijo personalmente ni hablar.
en ningún ministerio que encabece alguien del Partido Socialista habrá ninguna persona de Unidas Podemos. Con lo cual, ustedes asumían para sí interior, defensa, exteriores, economía, y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de trabajo. Para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de igualdad. Ni hablar, ni una competencia de igualdad. Cuando les planteamos, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de transición ecológica, y dijeron, ni hablar. Cuando les planteamos, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia, y dijeron, ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo. Señor candidato, solamente le estamos pidiendo respeto y reciprocidad. Respeto a 3,7 millones de votantes que tienen derecho a tener el mismo respeto que los ciudadanos que han votado al Partido Popular, que los ciudadanos que han votado a Ciudadanos, que los ciudadanos que han votado a Vox, que los que han votado a Bildu, que los que han votado a Esquerra Republicana de Cataluña, señorías. El mismo respeto. Y por eso le estamos planteando una salida que es sensata, que en proporción a los votos que hemos obtenido cada fuerza política, hagamos una coalición y un acuerdo integral en el que nos planteemos una serie de objetivos de gobierno y que seamos capaces de compartir el poder, que es lo que nos han planteado los ciudadanos. Y yo creo, señor Sánchez, que hay mucha gente que nos está escuchando que tiene la sensación de que usted actúa como si tuviera mayoría absoluta, cuando usted dice, pero si yo en mi gobierno incluyo independientes que no tienen el carné del Partido Socialista. Eso lo podía hacer Felipe González, eso lo podía hacer José María Aznar. Quien tiene 123 diputados tiene que negociar con otros partidos cómo se configura su gabinete de gobierno, como ocurre en 20 de 29 países de la Unión Europea, como ocurre en la Comunidad Valenciana, como ocurre en Baleares, como ocurre en Canarias, como ocurre en todas partes donde hay que llegar a un gobierno de coalición. Usted no solamente han planteado un veto personal, y nosotros hemos respondido que ni esa excusa le vamos a dejar. Al mismo tiempo, usted pretende que nosotros digamos a los 3,7 millones de ciudadanos que nos han votado que su voto vale menos que los que han votado al Partido Socialista. Y mire, nosotros somos una fuerza política modesta, somos una fuerza política joven, pero nosotros no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie. Estamos dispuestos a hacer un gobierno de coalición con ustedes en la proporción que nos han dado los votos. Y si no es así, usted tiene alternativa. Convenza al Partido Popular de hacer un acuerdo de gran coalición con ellos o a Ciudadanos, o convenza a Vox o convénzales de reformar la Constitución para cambiar las reglas del juego, que están demostrando su incapacidad para llegar a acuerdos de legislatura. Tiene usted otra opción, que es hacer caso al señor Tezanos y convocar unas nuevas elecciones. Permítame que le haga una advertencia. Si ustedes, por la cerrazón de no hacer un gobierno de coalición con nosotros, proporcional a los votos obtenidos, temo que usted no será presidente de España nunca. Muchas gracias, señor Iglesias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor